Francisco, ¿Qué pasa, señorita Caterina? ¿dónde estamos, Francisco? En Café Cultura de Caterina. Y Café Cultura Ujú. es la cuna de muchos cafeteros, ¿cierto? Sí, pero más importante aún es... ¿Qué es? ¿Con quién estamos? Sí, pues. ¿Con quién estamos, pues, Caterina? Con la Paola García, Ajá. con la tostadora de Café Cultura. Ujú. Y estamos aquí para hacer la entrevista Sí, porque Café Cultura y la Pau sí. son participantes de suscripción de ¡Mes de agosto! Club Amantes del Café. Sí. Ajá. Así que la Pau tostó o va a tostar el Ujú. cafecito de agosto para Club Amantes del Café. Sí. Y queremos saber su trayectoria profesional, Ajá. Así de que- dónde viene, cómo y llegó a vida- ser y vida tostadora. también. Sí. Así que demos comienzo a esta entrevista. Y empecemos, Francisco, por orígenes de la Pau. Sí. Sabemos que no es de Chile, sino de Colombia. Ajá. Y para ¿Pero saber, de qué parte de Colombia? y Tampoco para sabemos. saber un poco de la persona, uno tiene que conocer también bien sus orígenes. Ajá. Así que cuenta dónde naciste. Yo nací en Armenia, Quindío, ¿sí? Ujú. Mi familia también, todos son del Quindío. Los bisabuelos y los abuelitos tuvieron fincas cafeteras. Todos mis tíos y mi mamá también vivieron muchísimo tiempo en fincas hasta que ya migraron a la ciudad. Nosotros sí todos nacimos en la ciudad, así que estuvimos como un tiempo alejados del café, pero después otra vez mis tíos como que se introdujeron otra vez al mundo del café, también como un poco como guiados por nosotros, esta generación que sí nos gusta mucho y que varias personas en mi familia hacemos parte de este mundo, y decidieron otra vez comprar una finca cafetera, así que otra vez estamos como un poco más involucrados. ¿Y por qué piensas si tus bisabuelos o tus abuelos durante tantos años tenían la finca? ¿Por qué la otra generación de tu mamá no siguió con el café? ¿Por qué no les llamó la atención? Lo que pasa es que en esa época era muy complejo, o sea, estamos hablando como de la época también en que Colombia desafortunadamente tuvo muchísimos problemas de seguridad, ¿sí? Entonces mucha gente tuvo que abandonar el campo e irse a la ciudad, y era como mejor porque tenían más posibilidades de poder estudiar, de poder como ser alguien en la vida, no veían como el campo como una buena opción de vida. Finalmente los papás, por ejemplo, lo que soñaban para sus hijos era que pudieran ir a la ciudad y hacer vida, estudiar, y hacer una carrera, trabajar en otras cosas, no tener que trabajar en el campo ni pasar como por tantas necesidades y peligros que en esa época era bien complejo. ¿Y de qué peligros estamos hablando? De las Fuerzas Armadas, de que en esa época, por ejemplo, la gente que tenía fincas y que tenía ganado, que tenía café, generalmente eran secuestrados para poder también como sacar dinero, entonces era muy complejo. Y a mí me sorprendió que tú dijiste que los papás querían que sus hijos fueran o iban a la ciudad. ¿Y por qué ser caficultor no era prestigioso? Porque generalmente eran otras épocas, o sea, hoy en día la gente anhela tener una finca, o sea, como que poder cultivar el campo, ya ahora la gente como que quiere que haya relevo generacional, que sus hijos sigan por ese camino, que procesen un buen café, que también exporten, ¿sí? Pero antes no, antes empezando que todos hablábamos de un mismo café. No sé, era café de especialidad, era solamente pasilla, ¿ya? Entonces tampoco era muy bueno el pago que les daban, era mucho trabajo, la gente no quería trabajar más en el campo, la gente quería irse a la ciudad y hacer otras cosas. Ahora ha cambiado un poco todo esto. Estamos volviendo a sus orígenes. Sí. ¿Y tus abuelos o tus abuelos solamente, bisabuelos, abuelos solamente producían el café, no lo procesaban? No. Sí. Solamente se cosechaba, se secaba el café y se vendía todo a las cooperativas. ¿Y tú desde niña, tus abuelos te involucraban en el proceso? A mí no me tocó, o sea, cuando yo nací ya no habían fincas en mi familia. Ya después de grande fue que otra vez, pues de
vieja, grande no mucho, pero fue que otra vez hubo finca cafetera, pero igual siempre estuve como involucrada en el proceso. Obviamente vivía en una ciudad que sí es una ciudad, ¿sí? Pero es muy cerca al campo, donde podía ir a fincas, donde los fines de semana, por ejemplo, acaban a la playa, nosotros no, nosotros los fines de semana queríamos ir a una finca de unos amigos, de unos conocidos, entonces siempre como que supe cómo funcionaba todo el proceso. Además que tomo mal café, pero mucho café desde niña, no me gusta la leche, así que siempre tomé café. ¿Pero tú sabías cosechar? ¿Te invitaban a cosechar No. tus abuelos, no? ¿Y por qué? Porque no había finca. No, pero Cuando ya nació, Cuando yo nací ya no había teníamos finca. Ah, cuando Pero naciste con tu- no tenías finca. No, no. Ah. No, sí, imagínate, o sea, eso fue cuando ellos fueron de la finca a la ciudad, mi mamá tenía 6 años. Ah. Ella ya después terminó de criarse en la ciudad, nosotros, mi hermano y yo nacimos en la ciudad, ¿sí? Ellos sí nacieron en un pueblito donde vivían en una finca, pero ya en mi generación todos somos de la ciudad. Oh, entonces yo todo entendí mal. Sí, pues Caterina. ¿Y con tus amigos iban a la finca a cosechar? Sí. Íbamos a la finca, a cosechar no tanto, pero íbamos a la finca, veíamos cómo funcionaba todo el proceso. Generalmente tampoco es muy común o no era. Ahora, por ejemplo, hay fincas que tienen como toda la cadena productiva y que permiten que la gente vaya a ver, porque eso es el turismo cafetero, ¿sí? Que es muy nuevo. Pero antes las fincas cafeteras eso era como más prohibido, uno iba y podía ver, pero nadie se podía meter a cosechar porque igual era complejo, de repente hay gusanos pollos, no sé si saben lo que es, ¿No? que es como un gusanito amarillo que parece como una pluma, que si tú lo tocas te da fiebre así súper mal, es súper venenoso, entonces por seguridad no permiten que nadie que no sepa lo que va a hacer entre a los cafetales. ¿Y en qué parte tenían tus abuelos y bisabuelos la finca? También en el Quindío. Una de las fincas las tenían en Génova, Quindío se llama, y otra en Finlandia. En Finlandia, Quindío. ¿Y eran grandes, muchas hectáreas? No tengo sabes? ni idea, no. ¿No? ¿Y ahora tus tíos o primos? Es pequeñita, Ajá. es pequeña, es una finca pequeña en Salento. En Salento y es como muy chica, pero cultivan buen cafecito y tienen plátano y café. Y nosotros sabemos que tu mamá y tu hermano no siguieron la carrera cafetera. No. Entonces, ¿cómo tú llegaste, cómo café te atrapó a ti? Ujú. Cuando yo empecé a estudiar, empecé una carrera de administración y después me di cuenta que no quería seguir en esa carrera, entonces me pasé a otra carrera, ¿sí? Que es contabilidad. Tampoco era lo que quería, pero igual eso sí lo terminé y estudié en las noches y podía estar en el día pues como un poco desocupada y empecé a buscar trabajo y conseguí trabajo como barista y ahí fue como mi primer acercamiento realmente a lo que es hoy en día el café, porque antes generalmente lo que consumíamos era café instantáneo. Estamos hablando de más o menos el 2007, 2008, ¿sí? Donde en Colombia apenas como que se empezaba a ver también ese cambio de las cafeterías de especialidad, donde la gente apenas empezaba a conocer las máquinas expreso, que el café se tenía que moler antes, justo antes de prepararlo, entonces como que me tocó vivir todo ese cambio y ahí fue como donde empecé a conocer este mundo. A nosotros con Francisco nos sorprendió mucho porque nosotros con la Pau estamos hablando y ella contó que en su familia se consumía café en tarro. Y a nosotros con Francisco impactó porque realmente las personas piensan que como Colombia es país productor de café, todo el mundo toma café en grano. ¿Y por qué piensas que en Colombia, que es país productora, toman café en tarro? Lo que pasa es que, por ejemplo, el campo igual desafortunadamente en la actualidad todavía se ve como muy aislado de la tecnología, del internet, de todo lo que pasa en las ciudades. Hay muchas fincas que todavía ni siquiera tienen energía.
Así que imagínate qué va a saber esa gente de que el café de especialidad, bueno, tiene un tueste diferente, tiene una manera de prepararse diferente, como que es desconocimiento realmente de su producto. Desafortunadamente muchos caficultores en la actualidad todavía tienen un excelente café, pero nunca lo han probado. Simplemente cosechan, es su manera de hacer dinero para poder sobrevivir y venden su café y compran el más económico, que es el café instantáneo. Todavía yo creo que se ve en muchos lugares eso. De hecho, hace como 2 años atrás tuve que ir a unas fincas, a visitar unas fincas en Perú, donde me tocó ver esto, donde tenían un excelente café. De hecho, son personas que nos venden café a nosotros y que desafortunadamente nunca habían probado su café, que es una cosa que a uno le parece increíble. O sea, tienen un café delicioso que cualquier persona quisiera poder consumir, y ellos lo venden todo y compran café instantáneo oleofilisado. ¿Y tú piensas que en Colombia ahora se hace algo para cambiar esta situación? Mira, como que en las zonas cafeteras que tienen más acceso, que son más fáciles como todavía de llegar a la ciudad, yo creo que un poco más, porque la gente cada día se ha podido como capacitar más. Muchas cooperativas hoy en día tienen programas de lo que les hablaba anteriormente, que era el relevo generacional. Entonces lo que hacen es como capacitar a los hijos de los caficultores para que en barismo, en catación, en tueste, en muchas áreas de la cadena productiva, para que ellos también como que empapen a los papás y los papás les entre como esa curiosidad de, bueno, y si yo tuesto mi café, y si yo vendo mi cafecito a mis amigos, a mis conocidos, ¿qué pasa? Entonces ya como que ha ido cambiando un poco. De hecho, mucha gente lo tuesta de manera artesanal, o las mismas cooperativas les brindan como la posibilidad de tostar su café y después se los devuelven para que ellos lo puedan distribuir con sus conocidos. Ya ahora ha cambiado un poco, pero todavía hay zonas que son muy remotas donde es difícil que esto se pueda hacer realmente. ¿Y son programas gratuitos para los jóvenes? Para los jóvenes sí, porque por ejemplo en este caso en Colombia existe el SENA, ¿sí? El SENA es una entidad que es gratis para todas las personas que quieran estudiar, y en las zonas cafeteras hay unas escuelas que se llaman Escuela Nacional del Café, donde les brindan estos cursos totalmente gratis, y son capacitaciones no de 1 o 2 o 3 días, son de meses, incluso de años, donde pueden hacer una carrera técnica, tecnológica, enfocada en todo lo que es café, catación, tueste, baristas, en procesos en las fincas. Ya saben, ya váyanse a estudiar a Colombia. Sí. ¿Y los extranjeros pueden ir a estudiar? En el SENA no. Chao. Es Francisco Malto Hay Consejo. que casarse con una ahí en Colombia para poder estudiar, y después te divorcias y te vienes de nuevo. Entonces llegó la hora de estudiar y tú fuiste de Armenia a Circasia, ¿cierto? Sí, yo toda mi vida viví en Armenia, ¿sí? Como cuando entré a la universidad, tuve que irme a vivir a Circasia, donde vivía una tía mía que ayudó prácticamente también en mi crianza. Así que éramos muy, muy unidas, y mi mamá por temas de trabajo se tuvo que ir a vivir a Bogotá. Y yo ya estaba estudiando, así yo no podía dejar todo. Entonces me fui a Circasia y estuve como 2 años casi viviendo con mi tía, y allá después regresé a vivir a Armenia. ¿Por qué tú no fuiste a Bogotá, donde se supone que es ciudad grande y donde hay más posibilidades para una buena educación? ¿Por qué fuiste a Circasia, que es un pueblo tan pequeño? Porque yo miré en Wikipedia, Circasia tiene 35.000 es diminuto. habitantes. Sí, pero yo no estudiaba en Circasia, yo solo vivía en Circasia. El Quindío tiene una de las mejores universidades que hay en Colombia. La Universidad del Quindío es una de las mejores universidades. Es una universidad pública, pero de hecho tiene facultades que gente de Bogotá va a estudiar a Armenia. Incluso medicina es una de las mejores del país. Así que, porque yo ya estaba estudiando y no, o sea, no era como justo que por temas laborales de mi mamá tuviese que desorganizar todo. Entonces para ella fue más cómodo, igual estaba súper bien con mi tía, que yo estuviera un tiempo con ella, y ya después yo podía regresar a Armenia. Ahí tú tenías que viajar de Circasia, donde Pero vivías, estamos hablando como de lo mismo que me demoro de Providencia a mi casa, como media hora. Sí. Es un pueblo chico. Armenia es una ciudad chica también,
pero como que Armenia las... tiene más de 200.000 habitantes igual y no es tan chica. Bueno, pero es chica. O sea, a comparación de las otras ciudades de Colombia, es muy chica. No está considerada ni siquiera mediana, ¿sí? Pero ahora ha crecido como tanto que como que las distancias entre la capital, que es Armenia, y los pueblitos es muy corta. O sea, ahorita ya como que la última vez que fui a Colombia para llegar de Armenia a Circasia me demoro como 10 minutos. Entonces... El transporte público está mucho más desarrollado. Y se ha juntado mucho, ha crecido tanto que ya Circasia va casi al lado de Armenia. Entonces tú estudiaste en la universidad en Armenia. Sí, en Armenia. Y vivías con tu tía en Circasia. Vivía con mi tía en Circasia. Entonces llegó la hora, tú tenías que estudiar y trabajar para poder cubrir los gastos de la universidad. Y encontraste el trabajo. Sí. ¿Y por qué no buscaste el trabajo en la contabilidad? Se supone que estudiaste contabilidad. ¿Y por qué no buscaste trabajo de contabilidad? Mira, yo creo que yo muchas veces también me he preguntado como que por qué decidí estudiar eso, y yo creo que más por hacer algo como para que mi mamá no sintiera que había fracasado en todos sus esfuerzos en la vida, porque igual ella costeó todos mis estudios, ¿sí? Y era como que lo que siempre la mamá espera es que su hijo sea profesional, pero yo nunca me vi trabajando como en eso, realmente no. Yo desde que me involucré en el mundo del café, yo sabía que quería seguir con eso porque fue algo que me abrió los ojos de una manera increíble, que realmente me gusta, que siento que cuando uno trabaja en algo que le apasiona es súper chévere porque no duele venir a trabajar, no cuesta levantarse, es grato, como todos los días se aprende, se conoce gente, te das cuenta de que esto cambia constantemente. Entonces es algo que es tan complejo, que tardas tanto tiempo en como tener realmente algunos conocimientos de base, porque en esto nunca se termina de aprender, que yo encuentro que no pude haber tomado una mejor decisión que haber seguido por este lado. ¿Y cuánto dura la carrera de contabilidad? Generalmente las carreras en Colombia duran 5 años. Si tú haces una carrera técnica dura 3, o tecnológica creo que son como 3 años y medio, algo así. ¿Y tú cuánto estudiaste? Estudié 4 años y no hice toda mi pasantía, que eso ya te da como un tiempo más. ¿Y en qué año de la universidad ya el mundo de café te atrapó? ¿Cuándo encontraste el trabajo? Desde que empecé a estudiar, porque yo empecé a trabajar con ¿Desde café quinto? cuando tenía 18 años, empecé a trabajar con cafecito, y ahí ya me fui como involucrando un poco más, aprendiendo lo que era el café de especialidad, empecé como barista. Pero cuenta cómo encontraste este trabajo, es lo más entretenido. Una prima mía trabajaba ahí, trabajaba en esa cafetería, y ella se iba a casar. Entonces, como se iba a casar, se tenía que tomar un tiempo y yo me quedé reemplazándola. Y después de que ella ya se casó, consiguió otro trabajo, entonces ya no quería volver a ese trabajo y me ofrecieron ese trabajo fijo. Entonces ya yo me quedé ahí trabajando un tiempo como barista. ¿Era tu primer acercamiento al café de especialidad? El primero, sí. Era la cafetería de especialidad en Circasia, ¿cierto? Era una cafetería de especialidad, era una cafetería de un señor que es caficultor también. Tenía un excelente café, también se preocupaba muchísimo por la calidad de todos los procesos en su finca. De hecho, por eso él como que no estaba tan pendiente de la cafetería, porque su trabajo principal eran sus fincas y el mundo pues de vender el café en verde, de vender el café tostado. También tenía su propia marca. Era un poco complejo. ¿Y a ti te enseñó de barismo tu primo o el caballero del dueño de esta cafetería? Bueno, ella me enseñó a manejar la máquina, que es como lo que uno cuando empieza a trabajar con café cree. De hecho, mucha gente cree que aprender a manejar la máquina es ser barista. Ella me enseñó eso, que era como lo básico, cómo se prendía, cómo se sacaba el espresso, pero realmente con la primer persona que tuve como realmente una enseñanza de lo que era preparar café de especialidad, de cómo calibrar, de cómo sacar los expresos, cómo texturizar correctamente, fue con él. ¿Cómo se llamaba el caballero? Jorge Alejandro. Se llama Jorge Alejandro.
y él fue quien como que me enseñó todo esto. Con él ya empecé a ir a las fincas. Él, por ejemplo, mantenía súper interesado en que uno promoviera bien su café, porque de hecho ahí se vendía su propio café, su propia marca. Entonces le interesaba mucho que uno conociera cómo funcionaba realmente el proceso. Entonces yo me inscribí también en un curso en el SENA, que fue como el primer curso de café que hice, se llamaba preparación de bebidas a base de café, que era barismo, ¿sí? Entonces íbamos a fincas, ahí ya como que pude aprender las recetas cómo eran los tipos de espresso, de ver realmente cómo era que funcionaba todo tras una barra. Y el caballero tenía toda la cadena de producción de café, hasta de cosechar hasta tostar. Sí. Ahí también tú pudiste aprender todo. Pude aprender todo, sí. Lo único que él tercerizaba era el tueste, que pudimos ir a ver una vez cómo se realizaba el proceso de tueste, que yo haya ido, pues. Pero para aprender a tostar, sí, eso fue muchos años después. Ahí apenas estaba empezando a preparar cafecito. Entonces el caballero como contrataba el servicio de tueste. Contrataba servicio de tueste. Entonces, ¿trabajaste cuántos años en esta cafetería? Trabajé poco tiempo porque él, después de que tenía ya su cafetería, se dio cuenta de que no podía estar muy presente, entonces quería vender, quería cerrar la cafetería. Y ahí... ¿Te ibas a quedar sin trabajo? Me iba a quedar sin trabajo. Más encima estudiando. Oh, sí. Qué terrible. Pero igual no dependía mucho de eso realmente, como que mi mamá siempre decía, no, sí tiene que trabajar para ayudarse, pero eso nunca me tocaba ayudarme con nada, así que no era tan grave, pero yo estaba súper animada, estaba muy contenta de estar trabajando ahí y creo que en el fondo eso fue lo que hizo que mi familia como que me ayudara a lo que sigue, porque nunca me había motivado tanto por algo, o sea, yo como que me emociono muy fácil con algo, pero muy rápido también me desencanto, eso dice mi mamá. Así que fue como que lo que de verdad sintieron que esto sí hay que invertirle porque ella realmente está interesada en eso. Y en ese entonces, cuando ya el señor decidió que no, que íbamos un mes y que ya no seguíamos más, yo hablé, le conté pues a mi mamá lo que estaba pasando, y yo tengo un tío que es hermano de mi mamá, que es mi padrino, que fue como mi apoyo máximo durante toda la vida hasta hoy en día. Siempre mantiene súper pendiente y él me ayudó económicamente para poder que yo pasara a ser la dueña de la cafetería y poder seguir trabajando ahí. Entonces hicimos ese trato, arrendamos el lugar, el local era del señor, entonces estuve un tiempo trabajando ahí como propietaria, y ahí ya como que pude terminar de aprender muchas cosas de café. ¿Y en qué año te convertiste, o sea, en cuántos años tenías cuando te convertiste en la dueña de la cafetería? Yo creo que en ese entonces tendría como entre 18, casi 19 años ya. Eso es impactante. Yo creo que en Chile no hay ninguna sola persona que a esta edad tiene su propia cafetería. Sí, realmente fue pronto, y ahí me di cuenta que era muy pronto también, porque cuando tú empiezas tan joven a tener responsabilidades como de que tengo que juntar para pagar el arriendo, tengo que pagar proveedores, tengo que sí o sí ir a abrir porque si no abro no vendo y no genero dinero, era muy complejo. Ahí ya se complicó un poco la cosa porque ya tenía que estudiar, dar pruebas, trabajar, responder por todas las cosas, y ya era un poco más complejo, ¿sí? Y cuando empecé como a ver que la universidad ya estaba mucho más pesada, que ya yo tenía que realmente concentrarme porque ya necesitaba poder sacar rápido la carrera, porque yo quería trabajar en otra cosa y no quería estar todo el tiempo ahí, tomé la decisión de ya no ir más con la cafetería. Y ya me conseguí un trabajo en la ciudad de Armenia, ahí regresé a Armenia. ¿Qué pasó con la cafetería? La cafetería sí, finalmente se cerró, y el local lo arrendaron a otras personas. ¿Y cuánto tiempo fuiste la dueña de la cafetería? Yo creo que como 2 años apenas. No, pero 2 años es bastante. Sí. ¿Y qué enseñanza te dio? ¿Ser más ordenada y más responsable? Y que me di cuenta que no todas las cosas se pueden hacer así a la ligera. Yo creo que para uno tomar la decisión de tener un negocio de café tiene que saber muchas cosas, que es lo que uno ve en el día a día también, que la gente de repente cree que va a tener una cafetería y se va a enriquecer con eso, y por eso quiebran tan fácil, porque eso no es así. O sea, sacar adelante un negocio de café es de muchísimo sacrificio en todos los aspectos, así que muchísimas enseñanzas.
Entonces tú tuviste que cerrar la cafetería y volviste, ya no vivías en Cercasia, sino volviste a vivir a tu casa a Armenia, Sí, ¿cierto? ya Pero ahí seguiste con la carrera de contabilidad aún, ¿cierto? Sí. Aún no has terminado. todavía no he terminado. No, yo No, ya lleva 2 seguía, años, ¿no? seguía estudiando y conseguí otro trabajo en Armenia en una cafetería que se llamaba La Taza de Tela. Era una cafetería que tenía un concepto súper bacán porque era una cafetería de especialidad, pero además tenía talleres de costuras y las señoras se reunían como a hacer costureros y era súper entretenido. Ahí trabajé como 1 año y medio. Ah, y aparte está relacionado con lo que trabajaba tu mamá. Sí, Sí. era súper, no, me encantaba, era hermoso ese lugar y su café súper bueno, trabajaban con café de especialidad, ahí empecé a conocer otras marcas de café porque yo solamente había trabajado con café, el cafecito de la cuadra y con café Balcones, que era la marca de don Jorge Alejandro, ¿sí? Y ahí ya empecé a conocer como otro tipo de cafés, otras marcas de café, ahí conocí a Café La Morelia, fue la primera cafetería donde trabajé con esa marca. Y conocí a Fabián, que es el dueño de Café La Morelia, trabajando ahí en esa cafetería. Y esa cafetería, yo trabajé 1 año y medio ahí y después también cerró, porque la dueña de la cafetería se iba a Estados Unidos, entonces ella decidió cerrar su negocio. ¿Y tú en esta ¿Y no cafetería? decidiste comprarlo? Ya quisiera haber podido comprar ese negocio, creo que todavía estuviera allá. No, era una cafetería de verdad increíble, súper Buen linda. concepto para cafetería, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y en esta cafetería tú trabajaste como barista o ya tenías más responsabilidad? No, trabajaba solo como barista, solo como barista. Y ahí ya conseguí trabajo en otro lugar también de café que se llamaba Fara Gourmet, que era una cadena como de gastronomía y eventos, y ellos pusieron una cafetería en un centro comercial en Armenia. Y ahí empecé como barista y después terminé administrando esa cafetería. Trabajé como, yo creo que casi 2 años ahí en ese lugar. Y ahí administrando esta cafetería ayudó tu experiencia a ser dueña de la cafetería. Esa fue increíble, sí, porque era un movimiento, o sea, un centro comercial y pasaba muchas veces que los baristas te quedaban mal, que no iban a trabajar y te tocaba hacerlas todas, así que imagínate todo lo que pude haber aprendido en esa ¿Y cafetería. cuando estabas trabajando en esta cafetería, ya terminaste de estudiar o aún no estabas estudiando? Ya iba a terminar. Es maravilloso. Le quedaba medio año, le quedaba Sí, medio año. ya ahí ya iba a terminar de estudiar. Y ahí en esa cafetería seguí trabajando con Café La Morelia, ya como el dueño de esa cafetería era de Bogotá y en Armenia no tenía nadie, así que él como que quería era que las personas que estuvieran a cargo de la cafetería le consiguieran los proveedores y todas las cosas pues que se necesitaban. Y nosotros desde el principio empezamos a trabajar con Café La Morelia. Y ahí me hice amiga de uno de los baristas líderes de esa empresa y por él llegué a Café La Morelia. Francisco. ¿Qué pasa? Pero la Pau omitió, yo creo que por ser muy modesta, algo muy importante. Ajá. Porque nosotros sabemos que en la época, mientras la Pau trabajaba en la Fara Gourmet, Sí. pasó algo muy importante en su carrera como profesional cafetera. ¿Qué pasó, Pau? En esa época pude hacer mi primer certificación de la SCA. Después de trabajar muy duro y ahorrar durante mucho tiempo, pude pagarme la primera certificación, que de hecho era muy complejo poder certificarse en Colombia porque en esa época no iba nadie a certificar y Café La Morelia llevó a Juan Mario Carvajal, que en ese entonces era certificador de la SCAE, y realicé mi primer certificación. Así que fue como un antes y un después. ¿Y cómo elegían las personas para estos pocos cupos que había? Porque tú dijiste que habían solamente 8 cupos. Solamente habían 8 cupos, entonces la verdad en esa época como que me aproveché un poco de la amistad que tenía con mi compañerito de La Morelia, porque él fue el que me ayudó como a que pudiera reservar 2 cupos, porque en ese entonces fuimos 2, mi esposo y yo, quien nos certificamos. Así que separamos esos cupos y ahí pudimos tomar la primera certificación. ¿Y cuántas personas se certificaron de las 8 personas que... De los 8 participantes, ¿cuántos? De esas 8 personas se certificaron 6.
se certificaron 6 personas. Sí, porque nosotros sabemos, no es como ahora, en las épocas anteriores, no todos, a pesar del dinero que pagaban, no todos obtenían su certificado. Sí, era muy complejo, sí. Y era el certificado de barismo, el primer certificado. Sí, cuando ¿Cuántos eso certificados era... tienes en este entonces? ¿Cuántos tenían niveles? Niveles 3, siempre ha tenido 3, sí. Entonces, en esta época, cuando trabajabas en Fara Gourmet, obtuviste el primer nivel. El primer nivel, sí, el primer nivel. Ahí hice la primer certificación y ahí como que también fue como el principio de todo lo que se viene, que es Café La Morelia, porque ahí ya tuve como más contacto con la empresa como tal. Yo soñaba con trabajar en esa empresa. Cuando me certifiqué, yo como que veía como tan lejano y pensaba que bacán algún día poder trabajar acá, poder hacer parte de esta compañía, poder tener estos compañeros, poder trabajar con todas estas máquinas, pero lo veía muy, muy lejos. Entonces, ¿piensas que el certificado te ayudó en tu carrera profesional? Claro, sí. Sí, por completo. ¿Y cómo fue que terminaste de trabajar en Fara Gourmet y fuiste a la Café La Morelia? ¿Tú renunciaste o te...? ¿Cuándo se abrió la oportunidad? Ya, yo cuando estaba trabajando en Fara, como les conté, me hice muy amiga de un barista de Café La Morelia. Y yo siempre hablaba con él y siempre él iba a visitarme y nos quedábamos ahí hablando, y él me contó un día que había una vacante en La Morelia para empacar café, y yo le dije, no me importa. O sea, yo estaba administrando esa cafetería y no era el mejor trabajo de la vida, pero pagaban súper bien, así que estaba muy bien económicamente, pero me iba a ir a otro trabajo donde era mucho más duro, pero a mí no me importaba. O sea, yo sabía que el hecho de estar en La Morelia a mí me iba a ayudar en mi carrera, a mí me iba a ayudar a aprender, iba a conocer toda la cadena productiva del café, y yo dije, hágale lo que sea, ayúdeme, yo paso el currículum y que me llamen a la entrevista y ahí vemos cómo me va. Y sí, ese mismo día le mandé el currículum por la noche, al otro día me llamó Fabián y fue a entrevista y ya empecé a trabajar como a las 2 semanas, mientras entregué pues mi puesto y puse todo en orden, y me fui a trabajar a Café La Morelia y empecé en el área de empaque. Entonces, si llegamos a la parte importante de la vida profesional de la Pau, Ajá. su llegada a Café La Morelia. ¿Y por qué es tan importante, Pau? Porque Café La Morelia a mí, de verdad, yo creo que me enseñó, yo creo que casi todo lo que sé hoy en día de café. Yo tuve la posibilidad de hacer de todo, de todas las cosas que había que hacer en Café La Morelia, yo creo que pude hacerlo todo, desde empacar café, poner etiquetas, embalar, ordenar pedidos, hacer inventarios, muestrear los sacos de café, recolectar el café, dar visitas guiadas, saber cómo se procesaba, absolutamente todo. Vi por primera vez el proceso de todo por completo, porque ahí ya desde el laboratorio hasta la producción ya para vender, es una empresa que tiene desde, ahí sí como se dice literalmente, de la semilla a la taza. Controlan cada punto de la cadena productiva, y para uno como amante del café y como persona que quisiera llegar a ser profesional en esto, yo creo que eso es invaluable. ¿Y cuántas personas trabajan en Café La Morelia? Ahora no sé, es una empresa que ha crecido mucho y no sé en este momento cuánta gente estará trabajando allá, pero en esa época éramos como 12 personas, pues en la planta, porque en la finca, imagínate, estamos hablando de la planta como tal. Café La Morelia es una empresa cafetera que está ubicada dentro de una finca cafetera, entonces si tú entras a la finca, vas como 10 minutos en auto y llegas a la planta de proceso. Y ahí, como la entrada de fondo. Pasa el primer portón y son 10 minutos más para hacer. Pero Gigante, te pasa, sí, es una finca gigantísima, y tú llegas a la planta principal está totalmente aislada de todo, pero cuando tú estás en la planta puedes observar el área de beneficio, que es donde secan el café, donde después está donde lo fermentan, donde lo lavan, está todo junto. Entonces la gente que iba, por ejemplo, a la empresa podía hacer todo el recorrido, ir primero a los cafetales, ver el almácigo, después ir, ver cómo era
perdón, el cafeto cuando se sembraba, que estaba chiquitito, después cómo se veían los frutos rojos, verdes, las flores, cómo se cosechaba. Generalmente cuando iban las visitas guiadas había gente cosechando, entonces interactuaban con los recolectores. Después pasábamos al área de beneficio, donde se les mostraba a las personas cómo se pesaba el café y cómo se les pagaba a ellos dependiendo como la calidad de café que recolectaran y la cantidad, ¿sí? De ahí se veía la máquina donde se lava el café y después pasaba al desmucilaginador, donde se pelaba y se dejaba fermentando. Ahí pasábamos al área de secado, cómo se almacenaba el café, después cómo se hacían los procesos, que eso sí ya estaba dentro de la planta, cómo se seleccionaba, cómo se tostaba, la gente podía ver todo, así que era increíble. Y aparte que para ti fue gran escuela, cuenta de tu trayectoria profesional. Empezaste a empacar el café. Sí. ¿Cuánto tiempo estabas empacando el café y cómo tú evolucionaste? Sí. Bueno, era muy complejo. Café La Morelia era muy complejo porque realmente las personas que trabajábamos ahí, yo creo que estábamos muy contentas trabajando. Entonces no había otra vacante. Nadie podía avanzar porque todos estaban súper apegados a su puesto. Entonces, como que la posibilidad que veía Fabián de que todos aprendiéramos a hacer todo era rotándonos. Entonces, por ejemplo, yo estaba en el área de empaque, después ya dejé de empacar, sino que fui la jefa de empaque, ¿sí? Pero hacía de todo. Yo tenía que ir al laboratorio. Jorge Hernán Ciro, que era mi amigo, él era el jefe de la empresa, como el jefe de calidad. Entonces él siempre me llamaba a que tomara las muestras, a que las trillara, a que las seleccionara. Me enseñó a tostar en el laboratorio en la tostadora de muestras y hubo un momento en que como que todo el tiempo hacía eso. Empecé a trabajar en el laboratorio, ¿sí? Tostando, catando todos los días, independientemente de que las personas que seleccionaban el café no estuvieran involucradas mucho en la cadena como tal del tueste, también se invitaban ellos a catar, así que todos hacíamos parte de lo mismo, ¿ya? También trabajaba en el área de barismo dando visitas guiadas, enseñando, dando cursos, dando capacitaciones. Cuando hacían las ferias teníamos que trabajar en los stands, ¿no? Las hacíamos todas. Pero ¿cómo llegaste? Es una cosa es Pero eso es muy entretenido. Súper entretenido, porque igual nunca tienes que hacer lo mismo. Sí. Pero ¿cómo llegaste a hacer, a dar cursos? Una cosa es saber del café, otra cosa es poder enseñar sobre el café. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, porque en esa época también Fabián, además de que nos daba la posibilidad de aprender dentro de la misma empresa, Fabián sí invirtió en mi educación. Fabián sí nos puso plata a nosotros para que termináramos con nuestras certificaciones. Así que yo ahí ya hice otras certificaciones. Y cuenta de eso. ¿Qué cursos ¿Qué otra pudiste? certificación más tienes? No, tengo muchas. Eso sí, tengo muchas. Yo creo que en educación de café he hecho muchísimas cosas. Entonces, en esa época, estando ahí en Café La Morelia, hice un curso que duró un año, que era un curso de análisis físico y sensorial del café. Después de ese ¿y dónde lo curso, hiciste? eso fue un convenio de Café La Morelia con la Cámara de Comercio. Entonces, lo daba uno de los mejores profesores que hay en Colombia de café, ¿sí? Que es el profesor de catación del primer laboratorio certificador de Q-Grader, ¿sí? De Colombia, que es César Augusto Rengifo, mi primo. Así que Primo. con él hice ese curso y estuvimos como un año ahí con otra compañerita de Café La Morelia haciendo ese curso, que fue genial. ¿Hay Ahí como fue un curso como personalizado o había más personas? no muchas, éramos, imagínate, era de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y fue O sea, era una escuela. era un ¿Que sí, cada día durante sí, un año? Sí. Sí, imagínate todo lo que puede aprender uno en un curso de esos. Fue Pero no es curso, increíble. prácticamente es curso, es como Es es como- universidad. Y- Son muy buenos. Entonces, ese fue como uno de los que realmente me mostró que lo que más me gusta es catar, ¿sí? Ese fue como el mejor curso que he hecho realmente. Después de eso, Fabián pagó mi certificación nivel 2 con la Cámara de Comercio también. Hice la certificación, no fue la nivel 2, en esa época fue el cambio de la SCA a la SCAE. Y en ese entonces me dieron otra de la certificación nivel 1. Yo tengo Foundation, que era de la SCAE, y nivel 1 de la SCA, ¿sí? Y
a los mejores del curso, la Cámara de Comercio les daba el segundo nivel y yo me gané el segundo nivel. Así que hice ahí también el segundo nivel de la SCA, de barismo, ¿ya? Entonces, cuando ya había hecho ese curso de barismo y me había ganado el otro, empecé a hacer otro curso en el SENA que era como más avanzado de barismo. Y ahí ya empecé a dar clases también en Café La Morelia, ya daba capacitaciones, también mi otra compañerita daba capacitaciones, entonces como que nos estábamos alternando. Unas veces ella, otras veces yo y eso. Ahí empecé con ese tema también. ¿El segunda certificación también hiciste con Juan Mario? No, esas las hice con el ingeniero Jaime Raúl Duque, que es de Catación Pública de Colombia, con él. Entonces eso, todos los certificados que lograste hacer en Café La Morelia. Y muchos otros, allá conocí a Stefan Diedrich, hicimos un curso, el primer curso de Tueste con él. Él fue, cuando eso todavía estaba dentro de la compañía, y él fue a La Morelia y nos dio capacitación a todos. ¿Es el dueño de la...? Fue uno de los fundadores. Él con Mauricio Cercone fueron a Café La Morelia a dar una capacitación. Y siempre estuvimos como en muchas capacitaciones. También Fabián contrataba a Juan Mario iba a darnos capacitaciones. Entonces ahí fue realmente como una gran escuela. ¿Qué te hizo irse de Café La Morelia si era el lugar tan para Isiaco? Hoy en día igual, de verdad, todavía me duele ver fotos de la empresa, porque es una empresa que siempre voy a extrañar, ¿sí? Pero lo que les decía, igual era difícil poder hacer otra cosa como que fuera real, porque más de que te dieran la posibilidad de hacer otras labores dentro de la compañía, no podía hacer la tostadora, Sí, porque... Entonces todo el tiempo aprendiste mucho, pero no pudiste seguir con tu carrera profesional. Exacto, y yo quería certificarme en otras cosas, yo quería seguir haciendo otros cursos de la SCA, pero era muy complejo, ¿ya? Es una empresa muy grande que tuesta muchísimo café y que yo sé que no hubiese podido dar la talla en esa empresa. Y ahí yo estaba en contacto con Juan. Como les decía, Juan Mario, como que cada año cuando hacíamos la feria del café, los campeonatos, Juan iba a dar charlas. La última vez que Juan Mario fue, ese fue mi primer año como jueza del campeonato de barismo. También trabajaba igual ahí en Café La Morelia. Y ese año Juan me dijo, pero bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue contigo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y yo le comenté a Juan, le dije, yo quiero tostar y yo quiero certificarme como tostadora, pero yo lo veo muy difícil, igual estoy viendo otras opciones. En esa época yo ya estaba buscando otras opciones de empleo también. Y Juan me dijo, si tú quieres tostar, vente conmigo a Chile, yo te doy la posibilidad. Entonces yo igual estaba como un poquito escéptica porque igual tenía mi vida ya, mi pareja, mi familia, pero igual quería hacerlo, la verdad. Y lo pregunté así como bueno, voy a preguntar a ver qué me responden. Y yo le dije a mi pareja, bueno, y que Juan me había dicho eso, ¿tú qué piensas? Y me dijo, no, si tú quieres, dale, yo arranco contigo. Y yo le dije, bueno. Entonces ahí esperé que pasara la feria, terminamos pues con todo lo que tenía pendiente y me vine y acá estoy tostando ya hace 5 años. Ya, entonces ahora estamos en la época cuando la Pau llegó a Chile. Primero a todos, porque no todos conocen quién es Juan Mario. Juan Mario Carvajal es uno de los primeros que empezó con el café de especialidad en Chile hace muchos años. ¿Cierto, Francisco? Cierto. Entonces, para que Juan Mario te ofreciera venir a Chile, debería valorar mucho. ¿Cierto? Entonces era su alumna, alumna favorita. Yo creo que no favorita, pero yo creo que sí, de repente Juan a lo mejor vio que podía dedicarle mucho a aprender. Y a Juan sí hay una cosa que yo creo que es súper importante que él tiene, y es que Juan le enseña a quien quiere aprender, porque él le gusta que la gente quiera aprender, pero yo creo que cuando uno se involucra más en el mundo del café y cuando enseña, todos hacemos lo mismo. O sea, si uno ve que le está hablando a una persona de café, pero ni siquiera te están prestando atención, ¿para qué? Pero si es una persona que realmente tiene ganas de aprender, él te va a enseñar todo lo que tú quieras aprender. Así que yo creo que Juan a mí me enseñó muchísimo. Entonces, ¿y cómo fue?
Entonces, ¿vendiste todo lo que tenías en Colombia? No, ¿O lo yo me dejaste en vine la casa de la muy, mamá? sí, yo me vine súper asustada. Fue difícil realmente tomar la decisión, pero cuando dijimos ya, bueno, acá fue y empezamos a ordenar todo lo del viaje. Mi mamá ya estaba viviendo otra vez en Armenia, ya no estaba trabajando, entonces mi mamá se quedó en la casa de nosotros con mis mascotas y yo dejé todo en mi casa. Yo todavía tengo mi casa, con mi cama, con mis cosas todavía por si tengo que regresar. No soy tan confiada. Así que me vine a ver qué pasaba y llegué acá. Y sí, Juan cumplió con todo lo que prometió. Empecé a trabajar acá en Cafecultura. Juan Mario me capacitó, Juan me dejó tostando, prácticamente me entregó su tostaduría para que yo pues siguiera con el proceso. Desafortunadamente en esa época, desafortunadamente para mí, en esa época Juan decidió salirse de la sociedad y pues vender su parte de cafecultura y yo me sentía súper frustrado porque yo decía, yo me vine a Chile ¿Por nunca le dije a él eso, nunca le dije a él eso, pero siempre lo pensé. Yo me vine porque Ahora te lo dijo. sí, porque quería estar con Juan, porque quería aprender de Juan. Entonces yo decía, bueno, modestia aparte, si se va Juan y solo quedo yo, los otros chicos que quedaban eran baristas, yo no podía, más de aprender lo que ellos me pueden enseñar en una barra, porque igual son mundos totalmente diferentes, en el tueste quedaba totalmente sola. Y a mí eso igual me asustaba, porque Pero yo también decía, es gran bueno, oportunidad, claro, la que buscabas eso siempre. lo vi después, mi oportunidad la vi En ese mucho. momento no lo En viste. ese momento yo me quería morir, yo decía, ¿Y bueno, ¿y cuánto ahora yo qué voy a hacer? lograste estar aquí? Con Juan. Ujú. Realmente poco, porque cuando yo llegué, Juan Mario estaba en un proceso de viajar mucho porque tenía que ir a dar cursos, entonces como que estuve con él durante un año, pero muy poco tiempo, ¿sí? Igual él me capacitó, hice curso con él en Curacaví, Juan estuvo súper pendiente acá de que todo funcionara bien, hasta que ya pues tomó la decisión de irse, y ahí sí a mí ya me tocó solita, pero pues súper animada ya también pues como con esa oportunidad, porque yo pensé, sinceramente yo pensé que me iban a echar. Yo dije, bueno, ahora se va Juan, ¿qué va a pasar acá? Yo no sé quiénes van a venir, yo no sé, no sabíamos qué había pasado con la empresa, no sabía quiénes iban a ser los nuevos dueños. Afortunadamente quedó pues Don Ilani y mi jefe actual, que no, para mí ha sido igual, de verdad una bendición todo lo que ha pasado, porque igual ellos sí han también invertido en mi educación, me han apoyado todo el tiempo. Yo después de que ya Juan se fue, estuve como un año estudiando así full para poder viajar a certificarme ya como tostadora, logré mis certificaciones como tostadora. ¿Y con quién hiciste esta certificación? Con Andrea Onelli, ¿Y dónde lo hiciste? en Medellín, en Colombia. ¿Y él es importante en el...? Sí, El peso tiene nombre. sí, mucho. Es un chico muy joven, de hecho es más joven que yo, pero es una persona que yo creo que tiene un conocimiento increíble. Le encanta enseñar y es súper como abierto a que tú realmente entiendas lo que él te está enseñando, que es difícil también conseguir un profesor que si tú no entiendes, si tienes muchas dudas, te resuelva todo. A mí, por ejemplo, eso me generaba mucho temor de viajar a certificarme con un italiano, porque él es italiano, yo no hablo inglés, entonces yo decía, bueno, no sé si él me va a hablar en italiano, me va a hablar en inglés, no sé si se va a adaptar a hablarme en español, y él todo el tiempo, o sea, lo que necesitara, siempre. Así que no aproveché ese viaje y no solo me certifiqué como tostadora y me encantaron los cursos de él, así que también me certifiqué en Brew y me certifiqué en Sensory. Así que ya tengo todas las certificaciones de esa parte de la SCA, ¿sí? Y ¿Y terminaste con el tercer nivel de certificación de SCA como barista? ¿O? de barista no, solamente tengo de tueste, pero quisiera en algún momento hacer la certificación como barista nivel 3, ya el profesional. Entonces, ¿y en cafecultura ya llevas? En cafecultura 5 años. Y ahora ¿Y qué te pareció la oferta de café en verde que tiene Chile? Porque en Colombia tú estabas solamente el café de la finca. Claro. Llegaste acá y ¿qué te pareció ver granos, no sé, de Perú?
de Eso África. fue lo que a mí más me asustó, de que por ejemplo cuando Juan Mario se fue, cuando llegaba un café nuevo, por ejemplo, me llegaba café de Etiopía, era un café que yo jamás en mi vida había tostado, yo no tenía ni idea cómo empezar, no sabía que le podía desarrollar a ese grano, nada, porque a duras penas había probado otros orígenes que no fueran Colombia. Y enfrentarme a eso fue increíble, porque imagínate tener la posibilidad de acá poder tostar cafés de cualquier parte del mundo, de tener robustas buenas, de tener cafés de Etiopía, tener cafés de Yemen, tener cafés de Tanzania, de Uganda, de muchísimos países que uno ni siquiera se imaginaba que pudiera llegar a tostar un café de ellos. Eso ha sido realmente un aporte gigante para todo lo que viene, yo creo. ¿Y qué aprendiste aquí estando en Café Cultura? Así como aprendiste, te dio posibilidad de ser tostador. Aprendiste a tostar distintos orígenes que no tenías posibilidad de tostar en Colombia. ¿Qué más aprendiste? No, acá he aprendido muchas cosas. Acá he aprendido muchas cosas porque igual si bien es una empresa pequeña, es una empresa que tiene bastantes áreas. Acá he tenido también que de repente hacer otras cosas que no son mucho como lo mío y he podido aprender mucho de mis compañeros. Acá igual tenemos venta de máquinas, tenemos las dos máquinas, yo creo que las marcas más importantes del mundo que son Victoria, Arduino y Nova Simonelli, poder aprender un poco más de ellas, de cómo funcionan, tener esta máquina acá también y poder representarla, saber cómo funciona. También fui a hacer un curso con ellos como cuando obtuvieron la representación de Dietrich, me mandaron a hacer un curso para poder ayudar a vender la máquina, así que todas esas cosas han sido súper enriquecedoras. ¿Y a dónde fuiste a hacer este curso? Ese curso lo hice en Colombia también, pero lo hice con Mauricio Cercone, que trabajó directamente con Stefan Dietrich. Entonces, mucho. ¿Y por qué piensas? Porque cuando nosotros mandamos a hacer tu caricatura, Carlos, que es nuestro caricaturista, dijo, por fin la mujer. ¿Por qué piensas que casi no hay mujeres tostadoras? Tostadoras. Tostadoras, sí, y menos en Chile. En Chile casi no hay. ¿Por qué? Hay dos cosas. Una, yo creo que igual es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico. Y yo creo que las personas creen que uno de mujer no puede, que uno no se la puede con una tostaduría. Y lo otro, yo creo que el machismo, porque desafortunadamente pocas empresas podrían confiar una tostaduría en una mujer. Yo creo que si yo trabajara en otra empresa hace mucho rato me hubieran despedido, porque hay muchas cosas que yo no puedo hacer, pero acá siempre me han dado la oportunidad de poder hacerlo todo, de tener una persona que me ayuda a mover los sacos, que me ayuda a hacer cosas que yo no puedo hacer, y ellos jamás me han dicho, no, es que usted no hace eso, entonces no sirve. Yo creo que es un poco más de que entiendan de que uno puede hacerlo bien y que realmente merece estar parado al lado de una máquina tostadora y poder transmitir todo lo que uno tiene para darle a un grano de café, más que tener una persona que simplemente eche café ahí a que llegue a color y listo. Pero qué bonito que hay empresas así que dan oportunidades así. Sí. Y mi última pregunta, Francisco, y la Pau. Si has hecho muchas cosas a pesar que eres tan joven, ¿y tienes algunos desafíos en tu carrera profesional para seguir creciendo como profesional? Sí, muchos todavía. ¿Pero qué te gustaría hacer o aprender? A ver, por ejemplo, ahora a corto plazo quiero hacer mi certificación Q-Grader. Eso es algo que sí o sí tengo que hacerlo, ojalá este año. Bueno, si la pandemia nos lo permite. Y obviamente en algún momento tendré que independizarme. Yo creo que las personas que amamos tanto el mundo del café y que queremos estar en esto y que queremos vivir de esto, en algún momento vamos a irnos solos. Así que espero que en algún momento pueda tomar esa decisión y que me vaya bien. ¿Y estás pensando ir a Colombia, tener finca ahí? Bueno, a ver, ir a Colombia y tener finca siempre, eso sí me encantaría, pero yo no quiero volver a vivir a Colombia. Así que desafortunadamente para mi mamá yo creo que es como la que más me extraña, supongo.
yo sí vivo enamorada de Chile. Así que 100%, me encanta todo. Hasta la gente que dicen que los chilenos, que bueno, yo los adoro, así que me han tocado los buenos, porque me encanta. ¿Sí?